Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan a Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una conversación con Guido Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, para tratar de analizar, de leer el actual panorama de la política en República Dominicana. Primero vamos a una brevísima pausa. Gracias por acompañarnos. Guido, bienvenido una vez más. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver. Tú fuiste de los políticos y analistas que decías que no veía posibilidad de que se materializara el intento de la reforma constitucional para repostular al presidente Medina. Y tú explicabas una serie de factores, aunque hubo uno que sorprendió a muchos, de pronto. Había señales, pero esa llamada del secretario de Estado, Pompeo, en la semana que se entendía que era crucial para muchos, para mí, yo creo que fue lo más determinante para que se detuvieran esos aprestos. Me gustaría que retomemos un poco lo que tú habías observado y qué tanto pudo pesar esa decisión o esa señal o esa advertencia del gobierno norteamericano. Bueno, con mucho gusto. Mira, gracias por la invitación. Sabes que los que estamos casados tenemos una frase que es un incordio. Casi siempre proviene de los labios de nuestras esposas. Te lo dije. Eso sí es duro. Y yo comienzo mi participación diciéndote a ti, a todos ustedes, que yo lo había dicho. Y yo quiero no solo hacer un ejercicio de que, como nosotros, mucha gente entendía que no era viable el proyecto, no como acto de jactancia personal, sino colocando en contexto una realidad. Miren, el término es peyorativo, pero hace ya muchos años, como parte de un diseño de política exterior, los Estados Unidos lo han considerado como el backyard, la parte trasera, el patio trasero. Yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero es un juicio de política exterior norteamericana que era propio de la Guerra Fría. Pero el contexto histórico cambia, pero muchas mentalidades dirigentes todavía siguen en esa lógica. ¿Qué pasa? Que no es posible, producto de nuestra condición de principal socio comercial, nuestra proximidad geográfica con los Estados Unidos, que la sociedad dominicana pretenda hacer un ejercicio de que la acción política, económica y social en este país se desarrolle sin una observación legítima de quien entiende que en esta parte del continente sus intereses corren riesgo cuando el ajedrez político se puede distorsionar. ¿Qué está pasando en el contexto de América Latina? ¿Y cuáles son los elementos perturbadores para la política exterior norteamericana? No desconecten que quien gobierna los Estados Unidos es un político pragmático, atípico, con un jefe de Cancillería que tiene como referencia venir de la CIA. Mike Pompeo no es otra cosa que no sea un ex congresista, jefe de CIA que pasa a la Cancillería, para que la gente entienda el contexto. Y un hombre de línea dura. Correctamente. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años en términos de equilibrio en América Latina? Que el éxito del llamado fenómeno de la izquierdización de América Latina, producto del éxito electoral de Chávez y cómo él transformó el mapa electoral, condujo a legítimas preocupaciones respecto de los equilibrios democráticos en todo el sector de esta parte del continente. Y en los últimos años, ese péndulo que fue exitoso por la vía electoral, producto de factores que yo he podido explicar, pero los recuerdo, éxito del precio del barril del petróleo en mercados internacionales, expansión de la inversión china en esta parte y el posicionamiento de las commodities en los mercados internacionales, generó un éxito de izquierdas. Ahora, ¿qué ha pasado? Que cuando esos elementos desaparecieron de los esquemas económicos, viene un péndulo en dirección contraria. Y tú has visto un proceso de transformación en toda América Latina mediante el voto. Las izquierdas que ganaron han sido derrotadas por proyectos conservadores.
Y en el marco de la única opción de izquierda que prevaleció de manera electoral, se generó un conflicto. Lenin contra Correa. Para que la gente tenga una idea de cuál es el contexto internacional. Frente a ese acontecimiento, ¿cuáles son los temas de la agenda política en América Latina? Una Venezuela intranquilizada, con un conflicto. ¿Por qué no decirlo? Un Evo Morales que, no obstante decisiones en el ámbito constitucional, quiere mantenerse como candidato. Una Nicaragua que se cierra al mundo y un Ortega que instrumentaliza todos los mecanismos de decisión. Ese contexto genera que otros países, en el caso de República Dominicana, el proceso democrático tenga un mayor nivel de fiscalización. ¿Por qué? Porque hay una perturbación en este lado. Frente a esos acontecimientos, el presidente Medina es el resultado de un partido político hegemónico que en los últimos 20 años ha gobernado en la República Dominicana, si bien es cierto con un rostro diferente, como usted calcula, 3 de Leonel, interregno de Hipólito, 2 de Danilo e intento de modificación constitucional. En el esquema norteamericano, la última referencia de un presidente con 3 periodos consecutivos fue Wilson. La norma en Estados Unidos es 2 periodos y para su casa. La única regla de excepción ha sido Carter, que no pudo reelegirse. Pero tanto demócratas como republicanos se reeligieron. Es decir, Bush padre tampoco lo logró. Ni Bush padre ni Carter lo lograron. Pero la regla ha sido que quien gobierna 2 periodos consecutivos. Ahora, ¿qué acontece en la referencia de cualquier político norteamericano? Que la norma es 2 periodos consecutivos y para su casa, porque su parámetro ellos lo proyectan en otra dimensión. Ese acontecimiento va adicionado a otros elementos. Y es que en este proceso de pulseo de guerra comercial, los Estados Unidos entendieron que el nuevo gigante brasileño le había tomado muchos espacios comerciales en esta parte del continente. Así como la expansión china es una realidad y hay una guerra comercial, ellos siempre vieron con profundo ojeriza el desarrollo comercial brasileiro. Y tomaron un elemento que ha sido carne de cultivo de desequilibrios, descrédito y desmantelamiento del nivel de complicidad entre un sector de la clase política y Odebrecht. Esos elementos tocan a la República Dominicana. Hay que decirlo, que para todos nosotros es motivo de preocupación que en el marco del continente hay políticas de persecución y sanciones y aquí no hay la velocidad que todo el mundo espera. Colombia, señores, si hay un componente que exhibió la política exterior norteamericana como éxito en el marco de un político conservador que tranquilizó a la sociedad colombiana, pónganle comillas, porque con métodos no del todo transparentes, fue Álvaro Uribe. Bueno, Álvaro Uribe tiene procesos penales y Pastrana en Colombia. Si ustedes van a México, el ex jefe del Pemex está procesado. En Perú no tengo que decir que Alan García se dio un balazo. Es decir, hay un tema de perturbación. Y hay 3 o 4 presidentes. Claro. Bueno, hay uno que está detenido rumbo a un proceso de extradición, que es el expresidente Toledo. Entonces, ese contexto internacional no iba a colocar a la República Dominicana fuera de la lógica y el razonamiento del Departamento de Estado norteamericano. Por eso cuando el presidente Medina y el sector que le acompaña activó el circuito de la reforma constitucional, no puso en el contexto esos elementos, porque por las características del liderazgo de Danilo Medina es una persona efectivamente operador político, con un sentido poco global del desarrollo de acontecimientos, y él entiende que a la medida que controlaba la República Dominicana y sus instrumentos, era posible conseguir su objetivo. No se pudo. ¿Y no habría también influido ahí, Guido, el hecho de que el gobierno dominicano, si bien en un momento con el rompimiento con Taiwán y el acercamiento a China generó inquietud, luego de una reunión con Trump y una serie de diligencias que se hicieron, parece que dio por sentado que había arreglado sus relaciones por completo con Estados Unidos, se confió. Eso es subestimar y no entender cómo el Departamento de Estado se comporta históricamente. Subestimaron entonces totalmente, porque dieron por finalizado. Yo no quisiera que me malinterprara. En los últimos 30 años en la República Dominicana han existido 2 personas que tienen conocimiento de política exterior
que desde el Estado conducen a que los gobiernos interpreten con mayor efectividad lo que pasa fuera de las fronteras nacionales. Eduardo Latorre, cancillerazo. Fue el primer canciller de PLD con Leonel Fernández. Y Hugo Tolentino Díaz. Después, con el respeto que tienen los otros, yo debo considerar que Carlos Morales era un hombre con buenas relaciones en los Estados Unidos. Pero no creo que tenía la formación para entender más allá de esa realidad. Jugó su rol. Los otros no tengo por qué defenderlo porque evidentemente no tienen las tablas para entender eso. ¿Qué lo agrava? Que el presidente Medina, que no es un conocedor del tema de política exterior, tiene un canciller que no conoce el tema de política exterior. Por eso, en el esquema de carácter político, Vargas Maldonado comete una pifia terrible, entre otras, y juega lo que llaman en béisbol políticamente adelantado. Por eso transcurre 24 horas entre su adelanto de decir que su partido solo pacta con Danilo Medina frente a una propuesta de reforma constitucional y 24 horas después... Dirían en el lenguaje del fútbol que eso es un autogol. Autogol. Pero vino Pompeo y hace la llamada. Eso no entender que se está cocinando en el ámbito internacional. Bueno, en esos momentos yo mismo me pregunté si él, como el canciller, que es el segundo en cuanto al mandato sobre política exterior, porque el jefe de Estado es quien debe dirigir esa política, no estaba enterado ya a la hora que él convocó esa rueda de prensa de esa llamada. Los hechos evidencian que no. Entonces hay una situación... Una desconexión. Claro, porque debió ser enterado de inmediato por el gobierno, ¿no? Pero yo no quisiera que la gente creyera que porque yo he tenido discrepancias de carácter partidario con el canciller de la República, voy a usar esta coyuntura para darle un golpe de bolsón. No. Eso es un elemento revelador que en el contexto de los hombres y mujeres que acompañan al presidente no hay un entendimiento real de lo que pasa en los Estados Unidos que se está cocinando. El simple hecho de conseguir un cabildero o contratarlo no te da conocimiento. Repito, Danilo es un operador político efectivo, eficiente, pero no es una persona con fascinación por conocer más allá de las fronteras nacionales y por eso cometió el error de interpretar cuál podía ser la reacción de los intereses norteamericanos en el caso de la República Dominicana. Claro está, hay otros componentes de orden local que fueron adicionando una carga para que el presidente de la República desistiera del proyecto. ¿Cuáles son esos elementos? En términos de la confrontación interna de su partido, hay otro sector, hegemónico también, dominante, encabezado por el presidente Fernández, que ha tenido una actitud crítica al respecto. Y que este round lo ganó, este round. Hay un sector de la oposición con mayores posibilidades electorales, que es el caso del PRM, donde sin lugar a dudas Luis Abinader jugó un rol inteligente desde el punto de vista político. Hipólito lo hizo a su manera, pero en términos prácticos el PRM fue un obstáculo en ese proceso. Bueno, cuando Luis salió, muchos entendieron que eso llevó entonces a Leonel Fernández a decir, tengo que ser más arrojado, me están robando el liderazgo. No, él asume dos elementos. Yo pienso que Luis no podía permitirse que Leonel Fernández monopolizara el discurso contrario a la reforma constitucional. Ni uno ni y el otro. En segundo lugar, Leonel Fernández no podía permitirse que Luis Abinader le tomara la delantera respecto a hacer del reclamo público la plataforma esencial que iba a impedir la reforma constitucional. Frente a ese acontecimiento, yo quiero hacer otra lectura. Es verdad que había una fuerza política y sectores sociales decididos, pero también existieron muchos silencios cómplices en este proceso. A mí me llama la atención que el CONEP no haya sido tan efectivo ni tan decisivo como acostumbra respecto a temas de discusión institucional con el caso de la reforma constitucional. Bueno, pero se sabe además que hubo importantes líderes empresariales que incluso alentaron al presidente. Bueno, pero así como reconocemos que Vargas Maldonado bateó de foul, también hay dirigentes empresariales importantes que se dieron su autogol. También. Porque hay que hacer un balance en este proceso. Y en el caso del sector empresarial me llama mucho a la reflexión, porque yo tengo un respeto por el sector empresarial en la República Dominicana. Y debo decir que esa pasividad es el resultado de un miedo histórico que ha tenido la franja empresarial respecto de quién gobierna el país. Porque muchos de los resortes de sus actividades dependen de su relación con el Estado. Y no pueden ejercer un sentido crítico de independencia, no todos. Hay exponentes del sector empresarial que establecieron sus políticas definitorias y responsables. Hablo del sector de Herrera.
hablo de Ángel, hablo exponente de la Asociación de Industria. Es decir, ¿quién dijo que todo está perdido? No, no, hubo gente que se paró, hizo planteamientos respetuosos pero con energía. Sin embargo, debo decir lo siguiente. Yo leí con tranquilidad y vi el discurso del presidente de la República. Y yo quiero hacer una lectura semiótica de eso. Yo soy un adversario político de Danilo Medina, pero mi lógica de adversario no me hace desconocer las herramientas del adversario político. Danilo Medina es un político ultra instintivo. Sin embargo, en el arte de la simulación todavía le faltan tablas. Porque al presidente que yo vi dando un discurso de capitulación respecto al tema de una reforma constitucional parecía agriado, parecía con sed de retaliar y definió los ejes de un conflicto interno que todo parece indicar que él va en ánimo de golpear a quien él entiende que le golpeó. Eso se ha comentado, de hecho aquí con mi compañero Fausto analizábamos eso, pero yo digo que en general él no fue tan diferente a lo que ha sido en los discursos formales. Danilo no es un hombre de sonreír en un discurso. No, pero no solo si tú estudias su gestualidad en los discursos, cuando tú lo ves riendo y más distendido, lo comunicacional, cuando comparte con la gente en el campo. El carácter de lo comunicacional y visual no es el fuerte de Danilo Medina. Sí, él mismo lo ha dicho. Por eso que él no es persona de grandes discursos. Operador político. Claro. Y ahí están los resultados. Ahora, oye los ejes de sus argumentos. Un sector interno que me cercó y quiso mellar mi credibilidad en la gestión. Uno. Eso sí, hubo como el dolor, la amargura de que le hicieron. Reiteró el concepto de un sector minoritario. Y abro paréntesis. La política tiene péndulos. Danilo fue minoritario en el 2007. Me venció el Estado. Sí, sí, sí. Me venció el Estado. La gente lo recuerda. Sí, sí. Entonces, bueno, otra cosa. Repitió el concepto caras nuevas 5 veces. 5 veces repitió. Sangre nueva. Sangre nueva, caras nuevas. Y yo hago una lectura del concepto de caras nuevas. Con los plazos electorales pautados por la Junta, por más capacidad clientelar que tenga el gobierno, yo digo hoy, que ninguno de los candidatos que resultan del sector de Danilo Medina está en capacidad de en mes y medio construir una mayoría que pueda ser exitosa frente al candidato Leonel Fernández. Bueno, estamos hablando de los 6 que se han puesto incluso de acuerdo, que se reunieron este miércoles: Temístocles Montaz, Francisco Domínguez Brito, Radamés Segura, Andrés Navarro y Carlos Amarante Baré y Reinaldo. Pero hay dos más que han salido, por lo menos sus seguidores los están promoviendo. Uno es Francisco Javier García, que había optado por no inscribirse o no había mostrado o no ha mostrado hasta ahora interés en ser precandidato, y el otro es Gonzalo Castillo. Bueno, pero vamos por partes. Mira, el concepto de sangre nueva, los rostros que tú estás definiendo como potenciales consolidadores de la propuesta de Danilo Medina, ninguno representa cara nueva. Ninguno representa sangre nueva. Bueno, un amigo mío, Dominguito Jiménez, que es del equipo del presidente Fernández, ha dicho, caramba, que se habla de lo nuevo, pero que dice que Temístocles Montaz es de mayor edad que Leonel y que Danilo. Radamés Segura. También. Sí. No, yo pensé que era un poco más joven, no. Es mayor que Leonel y que Danilo. Pero yo no coincido en la política sobre el tema de las edades. Bueno, pero yo no coincido alrededor de las ideas, de las propuestas bueno, como novedosas. hablan de gente nueva. Pero como entonces, el presidente Medina habló del concepto de sangre nueva, que induce a pensar en caras nuevas, esos aspirantes legítimos, todos reconocidos, amigos míos desde el punto de vista personal inclusive, yo no creo que conforman el concepto de caras nuevas. Él lo que está es articulando la posibilidad de que el sector oficial empuje a un candidato, pero no tienen tiempo materialmente hablando. ¿Tú piensas que aún en el supuesto, ¿verdad?, de que se mantenga intacto el aparato del presidente Medina, así que ninguno diga, bueno, ahora hay que irse con Leonel, con todo lo que significan los resortes del Estado, del gobierno, y si se pusieran de acuerdo en que uno de esos es el candidato de todos y todos
se deciden a empujar en esa misma línea. ¿Tú piensas que ni así le pueden hacer contrapeso a Leonel Fernández? La fortaleza de un liderazgo como el de Danilo Medina no es técnicamente transferible a otro candidato. Eso no ha pasado en la ¿Acaso historia política. ningún liderazgo? Pregúntale a Peña si pudo transferir con Atuey. Pregúntale a Varela si pudo transferir con Jacinto Peinado. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pregúntale a Juan Bosch si pudo transferir con Rafaelito Alburquerque o José Francisco Hernández. No lo pudo. Es otra realidad. Lo que estoy diciendo es que yo he sostenido aquí que el PLD está obligado a firmar lo que llamo el pacto de la desconfianza. Yo te lo he dicho a ti. Sí, sí. La tesis del pacto de la desconfianza. Y por vía de consecuencia, ellos van a hacer un intento legítimamente el sector de Danilo, pero el candidato va a ser Leonel. Sí. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿hasta qué punto las heridas pueden cicatrizar? Y el sentido de conveniencia de preservarse en el poder puede conducirlo a resultados electorales favorables. La gran respuesta la tiene la capacidad, la inteligencia del sector opositor de hacer dos cosas importantes. Consolidar un candidato en capacidad de aglutinar toda la fuerza opositora y hacer un planteamiento de programa de gobierno tan impactante que no solo genere simpatía en la sociedad, sino en segmentos importantes de electores que históricamente han votado en favor del PLD. Vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, vamos un poco a tratar de entender vamos a decir, la alegría cautelosa que ha mantenido hasta este momento el expresidente Fernández y su grupo. Claro. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora con Guido Gómez Mazara, político de larga data y un buen analista, a mi juicio, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Estamos tratando un poco de leer la situación política nacional en estos momentos. Obviamente que hubo alegría en el presidente Fernández y sus seguidores, pero aunque prometieron esa misma noche del lunes, según dijo Domingo Jiménez, uno de los estrategas del grupo, que ellos estaban estudiando el discurso, que oportunamente hablarían y sentarían una posición, no lo han hecho. Y si uno da seguimiento a las redes, en las redes sociales ellos han sido especialmente beligerantes. Tú ves que todos esos soldados y hasta comandantes de tropa, digo yo, como Franklin Almeida, están en silencio. Obviamente que hubo una decisión de no echar más leña al fuego, de tratar de buscar un bajadero. ¿Qué tú piensas que debe ser la forma más inteligente de parte de ese sector para obviamente buscar un acercamiento con el sector de Danilo? Mira, hay un sector del PLD que cree que se la sabe toda. Entonces uno a veces podría incurrir en un exceso cuando hace reflexiones de esta naturaleza, pero yo lo hago para el PRM, para el PRD donde milito y para el PLD, porque la gente no quiere entender que cualquier partido que dura tantos años en el poder de forma exitosa obliga a que la sociedad no sea PLDista, sino PLDólogo. Hay que estudiar el fenómeno. Obviamente. Como tal, sin pasión. ¿Qué yo pienso? Yo pienso lo siguiente. Leonel Fernández y Danilo Medina han construido un sentido bicéfalo del liderazgo dentro del PLD. Lo que está pasando hoy en día, hay una responsabilidad compartida respecto a la imposibilidad de generar los relevos indispensables. Esa es la verdad. Claro, fundamentado que en el país no hay un marco constitucional que provoque que por 2 periodos consecutivos usted vaya al poder y se vaya para su casa. Frente a ese acontecimiento, este round lo ganó Leonel, pero subrayen, le faltan varios rounds. Lo ganó por decisión dividida. Sí, pero le faltan varios rounds. Mi sugerencia, Leonel Fernández tiene que resolver 2 problemas inmediatos. Primero, el de mayor importancia, construir avenidas de entendimiento con el sector de Medina que se sienta lo suficientemente confiable para establecer pactos y entendimientos y que le genere una tranquilidad post salida del poder. No estoy hablando de pactos para no perseguirlo desde el punto de vista político, hablo de pactos institucionales. ¿En qué sentido? Espacios en el Congreso, espacio en el municipio. La gente se olvida que el mecanismo de elección para transformar la dirección del PLD es en septiembre del 20.
es con posterioridad a las elecciones. Y eso va a significar una cuota de racionalidad de la fuerza que llega al poder, si llegan. Porque en el PLD, el líder del partido se llama quien administra el presupuesto nacional. Sí, y parece que las lealtades ahí no son tan firmes. Cambia. Porque hubo gente que uno la vio con una lealtad hacia Leonel Fernández que después uno se ha asombrado, lo anilistan con el resultado. Pero yo hablo del esquema interno. ¿Cuál es la gran perturbación para una propuesta de un candidato con las características de Leonel Fernández? Si Leonel volviese, ¿con quién vuelve? Que es otra pregunta. ¿Por qué? Porque la realidad es que un partido político con tantos años en el poder genera un hastío natural. Y Balaguer, los que hemos sido históricamente adversarios de él, no invertimos el suficiente tiempo en estudiarlo. El Balaguer 66-78 no era posible que se pareciera al Balaguer 86-96. No, claro. Porque el contexto de la sociedad dominicana cambió. Él mismo lo dijo. Cambió. Sí. Aunque él seguía siendo el mismo, Que pero la sociedad dominicana había cambiado. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que cuando el modelo Balaguer se agotó y en el 86 se presentó una oportunidad producto de una confrontación interna en el PRD, mis lágrimas van al aire, mis palabras van al mar, cuando un amor se muere, ¿sabes tú dónde va? Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta. Balaguer necesitó de incorporar a la visibilidad de su propuesta electoral a figuras nuevas. Minú, El Chato, Toral y ese grupo. Carlos Morales. Entonces, eso es una realidad. Hago la proyección con el caso. Peinado, que lo llevó a Hago con la proyección con el caso de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández tiene la necesidad de articular una propuesta electoral con algún nivel de legitimidad, siempre y cuando mande la señal de que no es posible que él vuelva con los mismos. Porque hay gente que legítimamente ha sido muy leal a él, pero tiene un nivel de rechazo en la sociedad. Y por eso la pregunta la vuelvo a hacer. No es que él vuelva, ¿con quién él vuelve? Porque el país de hoy es totalmente diferente al país que él gobernó. Esa es la realidad. Y no es posible que la gente le suscriba un apoyo incondicional. Pero yo quiero hacer esta reflexión porque mucha gente, cada vez que yo vengo a este tipo de programas, cree que mis argumentaciones se constituyen como una alfombra de acomodo a Leonel Fernández. No. Yo pienso que Leonel Fernández es el candidato que si es y se oficializa en su partido va a contribuir a una fragmentación del mercado electoral en dos, o en favor o en contra. Y en la medida de que él exhiba los rostros de siempre, será blanco de ataques de la propuesta opositora que sin lugar a dudas frente a un mercado electoral con sed por el cambio, va a tener en un entorno del presidente Fernández con los mismos rostros, repito, la cancha abierta para el ataque electoral, que sí podría generar consecuencias de carácter terrible. ¿Tú sabes por qué? Porque en la actual coyuntura, posiblemente hay alguna gente en el entorno de Danilo Medina que sienta que si bien es cierto, existen posibilidades de una compactación de esa fuerza, algún pato tendrá que caer al agua. Y podría entender la tesis de que se siente más garantizado con el éxito de otros y no con uno de su partido. Me estoy explicando, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la sed de justicia, los elementos que se van a colocar sobre la mesa, no importa quién gane las elecciones en el 20, habrán de requerir sanciones de carácter penal y procesal frente a gente que exhibe un nivel de acumulación sin precedentes. Lee la historia política reciente. Cada vez que los políticos dominicanos desde el poder construyen bolsillos financieros en sus gestiones, a quien la sociedad identifica como beneficiario de esos bolsillos, terminan siendo procesables durante los gobiernos de Balaguer, durante los gobiernos del PRD y durante los gobiernos del PLD. Yo leo la confrontación interna entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Con detenimiento, reflexiona cuál fue el componente más allá de Quirino, y estamos en el marco de un análisis, que pegó a la pared al sector de Leonel Fernández internamente. El convencimiento del sector de Medina de que una de las múltiples maneras inteligentes de colocarlo fuera de la competencia electoral
era cortándole los bolsillos de gente que cercana a Leonel Fernández podría, en el marco de la acumulación, ser financiero del proyecto Leonel Fernández. Búscalo uno por uno para que tú veas. Y no hago solo esa lectura producto del tema de Leonel Fernández. Miren, cuando Balaguer arrancaba sus campañas electorales, ¿a quién la gente identificaba simbólico en la acumulación? Guaroa Liranzo. Guaroa. Y las acciones eran contra Guaroa Liranzo. ¿O es verdad o es mentira? Cuando el doctor Jorge Blanco hizo un intento de volver en el 90, que fue el intento de volver en el 90, ¿a quién atacaron? Leonel Almonte, Flores Estrella y Comparte. ¿Verdad? Esa es la lectura de orden práctico. ¿Qué hicieron con el sector de Fernández? ¿Qué es el senador de San Juan de la Maguana? Félix Bautista. Una figura que colabora con Leonel Fernández, es un operador político de él, pero lo identifican como una persona en capacidad financiera de contribuir al éxito político de Leonel Fernández. Y todo el mundo sabe, en la actual coyuntura, que si hay una lectura elemental de las figuras esenciales alrededor de Danilo Medina que se perciben como garantes de financiamiento para futuras operaciones, Gonzalo Castillo está en primera línea, José Ramón Peralta está en primera línea, Donald Guerrero está en primera línea. Es decir, hay gente en el entorno del presidente Medina que tiene razones por qué preocuparse. No por resultados electorales en favor de Leonel Fernández o de la oposición, sino porque sabe que hay una cuota que pagar, producto de la acumulación de iras que hay en la sociedad dominicana, que no importa quién gane la presidencia de la República, habrá procesos. Y eso ellos lo saben. Bien. Entonces, esos son los dos elementos que tuve. Necesita buscar vías de avenimiento y necesita mostrar alguna, por lo menos alguna imagen de renovación. Sí, claro. Porque de las cosas que se le han criticado a Leonel Fernández es que dicen, bueno, pero él quiere volver, pero él no está mostrando nada nuevo, ni siquiera diciendo yo me equivoqué en esto, admitiendo un error, sino prometiendo construcciones de obras. Su gente dice, bueno, él está en una precampaña, ya más adelante él va a mostrar los nuevos planes. Esas son las cosas. Ahora bien, el sector... O sea que los políticos que se van y quieren volver sufren de lo que yo llamo el síndrome de la mujer de Lot, que prefería tanto el pasado que se colocaba los ojos en la espalda, porque solo podía mirar hacia el pasado. El problema es que la sociedad dominicana ha ido en un nivel de evolución tan rápida que los actores políticos de hace 8 o 10 años están descontextualizados. No, y hay votantes electores que nuevos se hicieron adultos en ese periodo. En estos 8 años van a ser adultos. Y además hay dirigentes de la tradición política en todos los partidos que no están bien formados. Son personas que estructuralmente no entienden el mundo digital. Son análogos. Entonces, ¿cómo tú puedes galvanizar un mercado electoral que cambió con los rostros de siempre? Totalmente. En el grupo de Medina, si bien eso que se dice que ellos van a buscar uno de los delfines y tratar de todo irse a una por ahí, eso se baraja, esa posibilidad. ¿Cuáles otros mecanismos tú piensas que ellos podrían utilizar para, como tú bien has dicho, garantizarse una salida sin grandes complicaciones del poder? Mira, aunque técnicamente Danilo tiene mayoría congresual y municipal, si el sector de Fernández no obstruye competencias internas, le crea un ambiente favorable. Le doy un ejemplo. La competencia por la senaduría de San Juan de la Maguana. Es una competencia interesante. Porque es un emblema. Sí, la hermana del presidente contra Félix Bautista. Contra el hijo putativo del presidente Fernández. Te doy ese ejemplo. Entonces, en el sector de Fernández hay el reconocimiento o la suficiente información, porque Leonel y Danilo se conocen perfectamente. Lo que pasa es que algunas proyecciones fueron erráticas. El sector de Medina siempre pensó que le podía doblar el pulso a Leonel Fernández en este tramo. No lo consiguieron. Porque le dieron tanto y tanto y tanto que lo obligaron a echar el pleito. El sector de Fernández sabe por dónde pellizcó al sector de Medina. Ellos están técnicamente en empate en este proceso de pulseo. Ahora bien, ¿cuál es la perturbación que yo como ciudadano tengo? Que un partido no tiene derecho a que sus reyertas internas afecten el funcionamiento de la institucionalidad democrática del país. Esa era, por cierto, la crítica histórica del PLD
cuando el PRD era el partido mayoritario y gobernaba, Sí, diciendo que los PRDistas hacían de sus problemas los problemas nacionales. sí, claro. Pues ahora ellos hacen lo mismo Y también. hay una frase ingrata de Euclides Gutiérrez Félix. ¿Cuál es? No, diciendo que el PRD era un proceso, contribuía desde la confrontación interna a una etapa de tigrización del debate político dominicano, Y de que era una corporación de grupos. de grupos. Tú sabes que, por cierto, me da risa porque muchos de ellos, de los dirigentes del PLD, incluyendo en un momento Euclides y recientemente Francisco Domínguez Brito, tienen una confusión y se le olvida que el PRD es un aliado. Y a veces lo atacan con una virulencia que yo digo, pero es un aliado que están atacando. Pero Euclides ha sido tan desvergonzado en su juicio que le dijo a Miguel Vargas en su cara que el PRD valía 3 cheles. Pero Miguel ni 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. Una casa. Pero lo dijo medio en broma. Pero se lo hacen a Miguel. Pero lo dijo medio en broma. Sí, Pero, no. pero le salió ese rechazo histórico al PRD. Es anti-PRDista. Sí. Y recientemente Domínguez Brito decía que, diciendo que bueno, que entonces que esta gente, que un peligro, que cuando han estado en el poder y entonces... Pero cogobierna con ustedes. Están en la Cancillería. Exactamente. Están en el Seguro Social. Una Digo, barbaridad. ese PRD. Sí, es una Ese barbaridad. PRD. Bueno, el caso es que ahí tenemos esa situación. Hay otro elemento también, no sé qué tú piensas, cuánto eso podría servir. Sería una jugada muy osada. Tú sabes que en el PLD, para tú ser candidato, tiene que presentarte a alguien de un organismo. Si Sí. yo presento a Guido, creo que es un compañero valioso, Sí. tú pasas ese sedazo, luego en el comité político también ven tu expediente y dicen sí, y te someten entonces a la consideración del comité central que finalmente dice estos son los valida. precandidatos. Exactamente. No, pero yo no... Hay quienes dicen que podrían atreverse algunos No, a no. intentar invalidar a Leonel ahí. No. Ellos no van a llegar Sería hasta ahí. demasiado. Ellos no van a llegar hasta ahí. Lo que sí va a pasar es que todos estos escalones generarán la atención suficiente para una alfombra que se llama la negociación. Para que, Reitero, quizá por eso ha el estado tan pacto de la cauto Leonel desconfianza, Fernández. El pacto de la desconfianza, es por ahí que andamos. Todos estos esfuerzos de presentarle un candidato alternativo van a conducir a una solución, que el compañero de boleta del presidente Fernández Sea un una danilista. persona danilista, que ha sido el equilibrio que ellos han utilizado. De hecho, yo pienso también que muchos que se están ahora lanzando, vamos a decir entre comillas, sea con esa aspiración, como pasa en la UAS, que hay gente que toda la vida aspira a rector y muchos Se llama carambola. terminan siendo directores Pegar arriba de para pegar transporte abajo. o vicedecano, Claro. director de una escuela. Claro. Quizás es eso. Lo otro es, ¿cómo tú ves esta propuesta del Partido Reformista, que es lo que se había rumorado y se había hablado en los círculos políticos, que esa era la forma de presentar una propuesta para justificar y decir que no es únicamente para beneficiar a Danilo? Porque tiene los mismos ¿Sabes puntos. que cada vez que yo escucho ese tipo de propuestas, yo escuché a Ramón Rogelio, Henao, yo reflexiono sobre el por qué hay tanta impugnación respecto del comportamiento de la clase política en amplísimos núcleos ciudadanos. Porque la gente cree que desde la cúpula de los partidos políticos podemos sacarle la lengua a la sociedad. Burlarse de la gente. O sea, el timing de eso no es el más prudente. A la sociedad hay que darle un respiro. Hace una semana hubo una actitud de amplísimos núcleos del país en combinación con sectores políticos respecto al tema. Y de forma dilatada y atrasada, hay una propuesta de un sector del Partido Reformista. Yo no la comparto. Pienso que no goza del sentido elemental de prudencia. Y la gente lee. El hecho de que Henao haya sido tan entusiasta en ese tipo de planteamientos, sin contar con una representación en la Cámara de Diputados para empujar ese tipo de modificación, conduce a otras lecturas. ¿Cómo cuáles? Y los políticos debemos tener mucho cuidado. Que hay otros intereses. Más allá de lo puramente político. Sí, claro, claro. Hay que tener un poquito de cuidado con la gente. No estoy haciendo una acusación directa. Si tuviese la información lo diría. Pero pienso que no es elegante en la actual coyuntura hacer ese tipo de planteamiento. El país, y lo digo con toda responsabilidad, no puede estar sometido a figuras mesiánicas que entiendan que hay que adecuar el marco constitucional en función de sus intereses.
Pero fue Danilo Medina que dijo en su discurso que su interés es andar por las calles del país, mirar, que lo miren con respeto. ¿Qué anda Ramón Rogelio Genao incentivando ese tipo de cosas? Repito, fuera de tiempo. Respeto mucho su propuesta, pero por eso es que el país entiende que los políticos no nos comportamos a la altura de las circunstancias. Bueno, y no solo fue él, es decir, fue la parte formal que se dice con la franquicia del Partido Reformista, porque ahí estaba el ingeniero Antumbaye también, el diputado que tiene muchos años de Santiago. Fíjate que Quique no habló. Que habló fue Ramón Rogelio. Sí. Quique es un político muy astuto, sumamente astuto. Ramón Rogelio viene de darle la gracia al presidente Medina a la inauguración de una carretera en Jarabacoa y en Constanza, diciendo que esto siga. La gente más inteligente de lo que piensan las élites. Bueno, bien. La gente en este país sabe por dónde le entra la vuelta. Vamos a ver otro aspecto de la situación actual. Yo supongo que ahora, después que se hagan mediciones, después de ese discurso de Danilo, es posible que algunos números cambien. Vamos a ver cómo tú piensas que viene la cosa, la posibilidad de la oposición y el papel de tu partido, el PRD, ¿verdad? Por el anuncio que hizo Miguel Vargas y ahora cómo él queda. Pero vamos a hablar eso después de esta cosa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Guido Gómez Mazara nos está un poco ayudando a leer la realidad de la política actual en República Dominicana. Bueno, las posibilidades de que haya una especie de recomposición de fuerzas, sobre todo en la oposición, porque ya un poco está más definido el panorama. Lo más probable es que el expresidente Fernández sea el candidato, tiene toda la posibilidad. Uno no lo puede dar como definitivo porque uno no sabe, pero todo apunta hacia allá. La posibilidad de que se pueda construir una opción, una gran alianza desde la oposición capaz de disputarle al PLD el poder después de tantos años de ejercicio. Mira, donde yo más entusiasmo tengo es en la posibilidad de construir una propuesta alternativa opositora. Lo he dicho. Pero donde más preocupación tengo es en la fatal tradición fragmentaria de la cultura opositora. Todo el mundo sabe que la única posibilidad de ser exitoso desde el punto de vista electoral de una propuesta alternativa radica en dos cosas: consolidar la diversidad de una dirección y el establecimiento de alianzas con franjas electorales que históricamente han votado por el PLD. Porque uno de los errores que se asume de la oposición es creernos con el patrimonio de la verdad. Estamos equivocadísimos. Poco importa quién sea el candidato de la oposición, de verdad. Lo fundamental es quién tiene la capacidad de articular esa diversidad en el marco de una propuesta y salir a presentársela al país como una verdadera voluntad de cambio. Bueno, pero tampoco es que poco importa, Guido, porque hay gente que dice, si es fulano de tal, con ese yo no pacto. Bueno, no me reúno, no lo apoyo. Pero esa es una reacción. Por eso de la tasa de rechazo. Hay gente que tiene tasa de rechazo muy alta. Sí, pero esa es una reacción poco política. Porque si el fundamento de la acción opositora es construir una mayoría para desplazar del poder al PLD, yo te voy a referir a acontecimientos históricos. En el 78, yo estoy convencido que la gente votó más por la necesidad del cambio que por las impugnaciones que le hacían al candidato que representaba el cambio, que era Antonio Guzmán. De hecho, inteligentemente el doctor Peña Gómez casi no dejó que don Antonio hablara y dijera muchos discursos. Mucha gente sabía cómo hablaba don Antonio con su problema del landacismo una vez que fue electo. Bueno, pero me está dando la razón, porque la gente fue a votar por el cambio. Antes, en el 74 hubo un ensayo que no prosperó. Te digo la verdad, bueno, porque la Guardia andaba en la calle y hubo un retiro 48 horas antes. Pero en el 2000, cuando nosotros ganamos las elecciones, el éxito fue el resultado de la acumulación de ira y la necesidad de saldar la deuda histórica con Peña Gómez. Sí, la reivindicación, había muerto. Entonces la gente votó en esa dirección. Hablo del ánimo de los pueblos. Exoneró a Hipólito Mejía de falencias. De cosas que le hacía. Sí, pero fue y votó por eso. Sí. Entonces, aquí lo que hay que construir es una propuesta de carácter alternativo en esa dirección. ¿Por qué?
y ahí sí quiero ser categórico, no importa quién sea el presidente electo en el año 20. Quien gane las elecciones tiene la obligación de hacer 3 tareas esenciales para este país. La primera, reconstruir la idea de que la gestión pública tiene que ser caracterizada por vocación de servicio y no por una oportunidad de acumulación. En segundo lugar, un diseño real y responsable para una gran reforma de carácter institucional que necesita la República Dominicana, que estamos postergados. Y en tercer ámbito, quizás es el que más me preocupa, en el diseño de 5 puntos fundamentales, que tengamos puntos de coincidencia para implementar políticas transformadoras. Yo hablo de 3 de ellos. Este país no puede durar más años sin devolverle el derecho a la gente a andar por las calles con tranquilidad. El tema de la inseguridad es un tema perturbador. Seguridad y prevención. 1. En ese mismo orden, este país no puede seguir generando en la última década 70% de empleo, que es un empleo informal que implica bajo salario y baja calidad en el empleo. Y este país no puede seguir bajo ningún concepto con 1.9 del Producto Interno Bruto en el sector salud. Me puedo pasar el día entero analizando otros puntos, pero yo pienso que deben ser los puntos de coincidencia alrededor. Una especie de agenda mínima. Claro, claro. No podemos excluir el tema del combate a la corrupción, pero es parte de la reforma institucional que el país necesita. Entonces, sobre esa base, yo quisiera tener mucho entusiasmo. ¿Cuál es el problema histórico de la oposición? Que los egos se han impuesto a la razón. En la actual coyuntura, poco importa sus credenciales, sus calidades o sus competencias. Es aprovechar quién tiene el momentum en su favor e impulsarlo en una dirección. Si eso no aconteciere, evidentemente el candidato del gobierno tendrá mayores posibilidades para fragmentar la oposición, representar, entre comillas, un cambio en el marco de la continuidad y quedarse con el poder. Y yo siento que para el ritmo de lo que debe ser la alternancia, eso no es saludable para el modelo democrático dominicano. Ahora, este país tiene la obligación de que, sin importar quién sea el presidente electo en el año 20, gobernar de forma diferente. Tú mencionabas de los cambios, el fortalecimiento en el aspecto institucional. Hay muchas cosas. Aquí tenemos una ley que no es mala, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero apenas se ha cumplido algo. Ya estamos atrasados. Hay quienes dicen eso hay que reformarlo para ponerle otra fecha a tope porque ya estamos atrasados. El otro aspecto es en el fiscal y tributario, que hay muchas distorsiones, y dentro de ese fortalecimiento institucional y cambio, ¿tú no piensas que se debe hacer de manera reflexiva, bien estudiada, en base a que la gente participe con una consulta de verdad y que se tome en cuenta la consulta, no que se guarde como un insumo, que no se le hizo caso? Una reforma de la Constitución. Claro, siempre y cuando todos prepactemos no tocar el modelo de 2 periodos consecutivos y para su casa. Es que tú no puedes abrirle ninguna compuerta a la vocación autoritaria y de perpetuarse en el poder a gente que su razón de ser es instrumentalizar. Habría que reformarla en otro sentido. Además de que está establecido así 2 periodos y ya, quizá pactar que, qué sé yo, que en X cantidad de decenios o lustros no se toque esa parte. Claro. Pero de eso porque quizá en el futuro exista la necesidad. Yo lo plantearía como un proceso de pacto previo a las elecciones, para que el ciudadano tenga la tranquilidad de que no importa quién gane el poder, no se va a tocar. No se va a tocar. Eso, inclusive yo me atrevería a mandarle una carta a los principales candidatos del país, diciéndole, miren, no importa la competencia, vamos a hacer un pacto mínimo respecto al tema de que si se tocare el espíritu de la reforma, bajo ningún concepto los firmantes entenderán posible trastocar el espíritu de 2 periodos. Lo digo para que no estemos todo el tiempo con ese fantasma. Reformitis aguda, digo que yo. sepamos que si alguien llega puede optar por buscar un periodo más y ya. Pero no que viene, lo pone de corrido, lo quita, lo pone, porque usar la Constitución como un acomodo. Vamos a estar en las mismas siempre. No, eso no es saludable, pero yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que hay aspectos del orden institucional de la República Dominicana que hay que transformar. Por ejemplo, yo te pongo uno sobre la mesa. Yo estoy totalmente en desacuerdo que el Procurador General de la República sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese fue una cosecha de la Constitución del 10. Yo estoy de acuerdo. Sí. Y esa no estuvo en la consulta popular. Estoy de acuerdo con que eso se cambie. Sí. Eso hay que cambiarlo.
Yo estoy en favor, por ejemplo, de un fiscal anticorrupción, que sea un ente independiente, que no dependa de la Procuraduría General de la República, con presupuesto independiente. Yo creo en eso, firmemente. Yo tengo la plena convicción de que este país tiene que hacer cambios estructurales. Yo, por ejemplo, sigo totalmente en desagrado con la tesis de que los miembros del Tribunal Constitucional no pueden ser evaluados. ¿Pero por qué? Cuando el resto de la judicatura sí. Es decir, como una clase aparte. sí. Es como un sector por encima del bien y del mal. Eso no se puede. Guido, no puedo dejarte ir sin que toquemos lo referente al PRD. Ah, sí. Bueno, ese adelanto, ese autogol, como estábamos diciendo, que dio el ingeniero Miguel Vargas. ¿Cómo queda entonces el PRD que está por la coyuntura actual, está bajo control de Miguel? Miguel Vargas tiene la administración de las siglas. La sentencia ha sido favorable a mí. Y lo anuncio. El jueves 1 de agosto hay una decisión fundamental en el Tribunal Superior Electoral. Y él quiere que un acto de compensación política, Danilo, le garantice una victoria ya para él poder firmar las políticas de alianza y acuerdo. Ese es en el Tribunal Superior Electoral. ¿Y podría el presidente ser tan influyente como para determinar eso? No, Miguel Vargas tiene presionado a Danilo Medina para eso. Por una forma de compensarlo, producto de que Miguel, con su postura, Miguel rompió el idiotómetro. No. Bueno, perdón. Él es una persona con destrezas financieras, pero políticamente es un tarado. Evalúa su comportamiento desde el punto de vista político. Es que él tiene el dilema entre la acción política y la ventaja económica. Cada vez que la ventaja económica prevalece, él políticamente es errático. Por eso yo digo que él rompió el idiotómetro. Pero ¿a quién se le ocurre? Primero, los acuerdos de los partidos no se hacen intuito personas, se hacen intuito partido. Quien activa los acuerdos son los organismos, no las personas. Y sobre todas las cosas, Miguel Vargas, mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral, él no tiene legitimidad ni arraigo. Él tiene la capacidad de administrar la sigla porque Danilo lo tiene ahí. Y frente a esta postura errática, él quiere que el 1 de agosto el gobierno manipule. Pero yo lo he dicho en este programa. Y no fue José Ramón Peralta que visitó al presidente del Tribunal Superior Electoral diciéndole que la sentencia tiene que ser favorable a Miguel. Es un acontecimiento ahí, que en cualquier país del mundo empieza de escándalo. Pero aquí se quedó callado porque al gobierno de Danilo Medina le conviene tener a un Cantinflas para usarlo. Cuando se estaba hablando de la posibilidad de comprar los diputados, ¿para qué partido se iban a ir? Al PRD. ¿Quién es que anuncia a destiempo eso? Miguel. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que él tiene un cuadro a futuro inmediato terrible. Mira, ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el día de ayer que dice, importantísima para la suerte y la salud de los partidos, diciendo, miren, la cúpula de los partidos políticos no puede establecer el método de competencia interna, eso conculca derechos fundamentales. Uno, eso es terrible para él. Eso va a obligarlo a él a ir a una convención si aspira a ser candidato presidencial, que yo quiero que aspire. Como él dijo que sí, el acuerdo no era con Danilo y bien independiente, yo quiero que él presente una candidatura a la presidencia de la República, porque va a votar de forma abierta, porque él no cumplió con los plazos establecidos por la Junta, tiene que ser la sociedad que vote. Entonces, él va a presionar a Danilo a ver cómo le garantiza una fórmula en que él pueda administrar las siglas. ¿Cuál es el inconveniente de él? Que él, si mira hacia el PLD, tiene dificultades. Porque no es verdad que Leonel Fernández, por más político y sentido de la política que tenga, lo va a acunar en su santo seno. No es verdad. O si lo hace, sería en una condición muy desventajosa. No es verdad que lo va a hacer. Pero en segundo lugar, si él mira para el espectro del PRM, ¿tú crees que Hipólito y Luis lo van a acunar? Yo quiero que tú me grabes este comentario que yo voy a hacer aquí. Si Hipólito Mejía y Luis Abinader, si Luis Abinader o Hipólito Mejía, o Wellington Arnaud, o Ramón Emilio Concepción, o todos los que aspiran en el PRM, dan media pulgada de consentimiento y o entendimiento con Miguel Vargas, bajo la falsa tesis que pactar con él implica reunificar a la familia PRDista, me tendrán a mí en primera línea en contra. Ellos saben porque yo lo digo. Pero en primera línea en contra. Porque si alguien ha dado la batalla en estos 5 años, he sido yo y un grupo de compañeros. Y quien lo votó a ellos del PRD fue Miguel Vargas. Entonces no es verdad que la política es una licencia
para vagabundería. No, no, no. Yo con paciencia, con tranquilidad, he esperado, he resistido todo con la esperanza de que el PRD respire aire puro y democrático, para que en nombre de una coyuntura electoral vengan a hacer pactos irresponsables y charlatanescos. No, repito, yo tengo una postura pública al respecto. Yo he llegado hasta las últimas consecuencias, he respetado los plazos contra el poder, como diría Pedro Guerra, contra el poder, esperando que el curso de lo institucional determine la suerte del PRD. Bien, muchas gracias, Guido. Yo creo que más claro de ahí no podría estar tu posición respecto a lo que es el PRD, la posibilidad de un acercamiento con el PRM, ni se diga, y sobre los demás temas que hemos conversado. Sí, muchas claro. gracias. Amigas, amigos, ustedes no se vayan, que hay más en Acento TV.